La pregunta que tiene que salir a la mesa es, ¿cómo tú sabes que tu fe es auténtica? La verdad, Yo el 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Porque realmente lo que valida mi fe no es ni lo que yo pienso, ni lo que yo hablo. Pero cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es ahí donde sale la autenticidad de nuestra fe. ¿a quién corres tú cuando hay problemas, no? Esa es una buena pregunta. ¿A dónde corres, no? Sí. O sea, cuando te quedas sin lana, o cuando viene alguna cuestión de enfermedad, o eso es una prueba, y a pruebas hay de muchísimos tipos, ¿no? Y yo siendo totalmente honesto, man, yo muchas veces he corrido en sentido contrario, man. Yo muchas veces que me he quedado en tiempos difíciles, vamos a hablar económicos, lo primero que empiezas a hacer es ¿cómo salgo de este torón, no? Sí. Que Santiago dice que nos alegremos no por la prueba, sino por el resultado de ella. Exacto. Y yo creo que la prueba de la fe incluso, man, se manifiesta en temas sentimentales, man. O sea, realmente tu fe es genuina, que aunque tu novia o tu novio te corten, vas a continuar siguiendo al Señor. Y esa es la conclusión que yo llego, man. O sea, yo no tengo para dónde irme. Así me matara una enfermedad, a alguien de los míos, yo no tengo dónde irme. Solamente tengo a Dios. Es una de las premisas de este podcast, el decir, hey, aquí estamos nosotros, que estamos juntos corriendo la carrera. Estamos caminando igual que ustedes. Estamos batallando con situaciones, estamos batallando con enfermedades en la familia. Claro. También de repente salimos corriendo al hospital yo con mi esposa que batalla con el tema de la cabeza y que de repente ya no la ve de llegue. Yo que batallo de un chorro con temas de problemas respiratorios y mi familia afuera o sea, en las otras áreas de mi casa y yo sin poder comunicarme con ellos más que por WhatsApp. Y cuando Laura de repente me dice Raquel está acá teniendo síntomas. No seas loco. Tenía 1 año de edad, man. Y sin poder hacer nada, tú. Estás encerrado, sin salir. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes aman su palabra. Estamos aquí de vuelta queriendo platicar un tema que en lo personal se me ha hecho muy, muy interesante, vato, porque habla de cómo sabemos que nuestra fe es auténtica. ¿Cómo sabemos si vamos bien? ¿Cómo sabemos si vamos bien? Y pues la pregunta que tiene que caber aquí, Cincho, man, la pregunta que tiene que salir a la mesa es, ¿cómo tú sabes que tu fe es auténtica? La verdad es que yo creo que te das cuenta que no eres tú. Y es difícil de explicarlo, ¿no? Pero yo he vivido situaciones en los últimos meses. Sí, man. Que mi respuesta ante esas situaciones, te das cuenta que no, normalmente yo no respondería así. ¿No? O sea, dice la Biblia por ahí en Corintios, examínense, ¿no? Analícense ustedes mismos por dentro y ustedes se van a dar cuenta cuando realmente, digamos, no que las cosas vayan bien, porque no se trata de eso, sino cuando nuestra respuesta ante situaciones adversas, es de una manera diferente a como normalmente hacíamos. Hace ratito te decía, acabo de chocar la semana pasada. Sí, man. ¿No? Y ante esa situación así, venía bien cansado de la oficina, del trabajo y todavía ya noche, chocas. Y en otros tiempos, creo que yo nunca he sido peleonero. ¿Pero chocaste acá, machín? No, fue leve. Pero de todas maneras, por muy leve ya sabes lo complicado que es que el tránsito, que el seguro, espérate, ya son las 8:30 de la noche. Hay así de carros, el tráfico, o sea, me dolía la cabeza. Entonces eran varias situaciones que hacían que se empeorara la situación. Entonces a lo que voy es, en otros tiempos, sin el Señor, yo creo que hubiera actuado completamente diferente. Y pongo ese ejemplo porque es el más reciente, ¿no? Pero me he dado cuenta cómo actué con mucha prudencia, con mucha paciencia, con paz incluso. Le pregunté al tipo que si, ¿cómo estamos bien, todo, pues qué bueno, ¿no? Sí, afortunadamente a los carros ni se le notó, es algo que me sorprendió demasiado porque... ¿Y tú tuviste la culpa? Yo tuve la culpa. Sentí el trancazote,
O sea, yo creo que iba muy pegado yo de él. Sí, Y él se paró, se detuvo y yo llegué y pues me le estampé enfrente, ¿no? sí, man. Era una camionetota y yo dije, no, pues ya, ni modo, ¿no? Pues el seguro. Ya, digo, me bajé y le dije, ¿qué onda? Perdón, pero la verdad ni me di cuenta cuando te paraste, ¿no? Ya. No, yo nomás sentí el empujón, pues sí, traía una camioneta, una Silverado grandota. Me bajé y dije, yo me imaginé mi carro chiquito, completamente las luces todas rotas, ¿no? Me bajé y no vi, y él tampoco vio, pues ¿dónde me pegaste? Le dije, pues no sé, no se vio nada, man. Ya. Pero mi reacción a lo que voy es que mi reacción y la paz, la paz es con lo que puedo escribir, fue muy completamente diferente a otras situaciones. Y he actuado en muchas otras veces. Digo, caray, yo no soy estos. Ya. Digo, ahorita estoy mencionando y pongo a la mesa para empezar, para abrir boca, Sí. que tú te das cuenta cuando el Señor está haciendo algo en ti y te das cuenta cómo actúas ante las dificultades. Esa es mi primera carta sobre la mesa, ¿no? La primera evidencia yo creo que va a haber Ándale. de que tienes una fe es sólida, una fe auténtica, es cuando empiezas a ver frutos, cuando empiezas a ver resultados. De hecho, Santiago habla sobre la fe que tiene obras, porque dice, muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras. Exactamente. Y básicamente lo que Santiago está diciendo es que la fe que salva viene acompañada de obras. Y ahí siempre ha habido Aquí lo traigo justamente, 2.14, sí. Y ahí siempre ha habido un malentendimiento. Porque incluso hay raza que saca de contexto ese Santiago, es que es Santiago 2, ¿no? Santiago 2, exacto. Ese Santiago lo sacan de contexto y dicen, no, es que realmente somos salvos por obras, porque ahí Santiago lo dice, y no. Nosotros no somos salvos por obras, de hecho la Biblia dice, ¿no? Que no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que Santiago está queriendo decir es que nosotros no somos salvos por obras, pero la fe que salva viene acompañada por obras. Claro. Entonces, esa parte está chida, man. Y yo creo que es eso, y es justo como lo plantea Pedro. A mí me gustaría que lo leas en la tele, amen, porque está bien chilo. Sí, es dice... 1 Pedro 1, verso 6-7, ¿no? Dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Hoy nomás cómo acaba. Sí, está bien chido, man. En la NTV dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Dice. Y luego el 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces es básicamente lo que estamos diciendo. ¿De qué manera vas a saber que hay fruto, que hay autenticidad en tu fe? Que esa fe que tienes, esa confianza en Dios, es una fe que salva. Es porque pasas momentos difíciles y tu reacción es diferente a como reaccionarías antes, que es justo lo que estás diciendo. Sí, ¿no? hay una evidencia en el fruto. Cuando mencionamos la palabra auténtica, se refiere a real, genuina, verdadera. De hecho, yo tengo la definición del diccionario. A ver. Y autentificación o auténtico es el acto o proceso de confirmar que algo es quien dice ser. Que algo es quien dice ser. Es decir, si yo estoy hablando acerca de que tengo una fe en Dios, de que obviamente tiene que haber una evidencia en los frutos. Es decir, naturalmente, ahorita hablé un poco de la respuesta que nosotros tenemos ante situaciones adversas, ante pruebas, ¿no? Yeah. Pero también es evidencia en el fruto del Espíritu Santo. ¿Mm? Sí. Es decir, incluye cambio de hábitos, por ejemplo. A mí no me interesan las cosas que me interesaban antes, man. ¿No? Para mí, no quiero satanizar nada, pues, porque no quiero, pues, no quiero poner algún ejemplo que la raza diga, ay, sí, ahora resulta que no juegas Nintendo. No. pero, o sea, hay cosas que ahorita yo ya no le doy tanta importancia y que siento que es pérdida de tiempo. Sí.
no sé, hay comediantes que ya no sigo. Hay contenido que ya no ves, ¿no? Contenido que ya no Cosas veo. que ya no consumes. O sea, sí, en redes sociales no me interesan muchas cosas que antes me interesaban y me tenían súper atrapado. Repito, no quiero decir, ay, Edgar, wow, no, pero sé que Dios ha hecho la obra en mí y ha sido natural, no es como que yo, ay, quiero darle clic a escuchar ese chiste que antes me moría de risa. No, ni siquiera me interesa. ¿Es algo que yo logré? No sé ni cuándo pasó, no sé ni cómo sucedió, pero sé que no me interesan. Es decir, ha habido cambios en mí que yo sé que han sido gracias a lo que Dios ha hecho en mí y por eso yo puedo decir que mi fe es auténtica, ¿no? Sí, y de acuerdo a esta definición que acabo de decir, que es el acto o proceso de confirmar que algo es quien dice ser, a veces creo que hablamos mucho, ¿no? Hablamos mucho y decimos, oh, no, sí, hasta hablamos cristiañol y tenemos poses. Y como Pablo dice, apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella. Y este tema no es una idea en nuestra cabeza o palabras de decir, es que yo sí tengo fe, o creer que yo tengo fe. Porque realmente lo que valida mi fe no es ni lo que yo pienso, ni lo que yo hablo. No es que yo pueda decir, no, si yo tengo mucha fe, no, yo soy un hombre de fe, aleluya, ¿no? Ni lo puedo pensar, ni es suficiente con pensarlo, ni es suficiente con hablarlo. Sino que aquí el tema es que yo tengo que vivirlo. Porque a lo mejor yo puedo decir, no, es que yo soy un hombre de fe, y no, aleluya, no, sí, claro que yo soy salvo y gloria a Dios. O yo puedo en mi cabeza pensar, no, para que la raza vea que tengo con queso, ¿no? Y pongo mi apariencia de piedad o lo que sea. Pero sucede que a lo mejor podemos tener todos esos elementos, tanto lo que hablamos como lo que pensamos, pero cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es ahí donde sale la autenticidad de nuestra fe. Porque al final del día, lo que va a validar nuestra fe son las pruebas, de acuerdo a lo que Pedro está diciendo aquí. En ningún momento está diciendo, si tú dices, si tú piensas, si tú aparentas. No, aquí dice, las pruebas. Aunque tienes que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, y luego dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. A ver, por ejemplo, yo me he dado cuenta en mí. No está diciendo que las palabras o lo que yo aparento, ¿no? No, pues yo puedo tirar 1000 verbos, como dices, ¿no? ¿A quién corres tú cuando hay problemas, man? Esa es una buena pregunta, man. ¿Para dónde corres, no? Sí. O sea, cuando te quedas sin lana, o cuando viene alguna cuestión de enfermedad, es una prueba, y a pruebas hay de muchísimos tipos, ¿no? Ya. ¿Para dónde corres? Esa es una buena pregunta, man, que yo incluso me la he hecho. Y yo siendo totalmente honesto, man, yo muchas veces he corrido en sentido contrario, man. Yo muchas veces que me he quedado en tiempos difíciles, vamos a hablar económicos, lo primero que empiezas a hacer es ¿cómo salgo de este torón, no? Sí. Le voy a hablar a mi compa que me preste una feria y ahora que me aliviane le pago. Le voy a hablar a tal familiar. Voy a recurrir a tal persona. Y ciertamente, man, al último que recurres es a Dios, man. Creo que es un buen termómetro. ¿A dónde corres cuando estás en dificultades? ¿A dónde corres cuando estás en pruebas, no? Yeah. Y lo que nos invita, pues la Biblia siempre es, primero toca la puerta como dice un compa, del meramente. O sea, primero corre al Señor, ¿no? Ya. Yeah. Y el Señor yo creo que se va a encargar de proveer, y justo es uno de los temas que tenemos pendientes por platicar, ¿no? ¿Sabes a mí qué me pasa mucho, man? Digo, aquí, ahora sí que, asincerándonos, no sé por qué, man, pero a mí me pasa mucho, a lo mejor a quien nos esté viendo, escuchando, le ha de pasar, pero a mí me pasa muchas veces, que yo siento como que, es que esto, o sea, no le voy a quitar el tiempo a Dios, trayéndole esta situación. Igual yo la puedo resolver. Igual yo puedo ver cómo le hago. No lo voy a molestar, básicamente. Como que no sé por qué a veces me pasa eso, man. Como que, o sea, ahorita sí. Pues vamos al doctor. Ahorita busco una pastilla. Ahorita busco qué hago, ¿no? Como que pudieras tenerlo como que, ese es un caso muy sencillo, muy insignificante.
que para qué voy a molestar a Dios. Como que a veces piensas, o me pasa a mí, que para llevar un tema en oración y hablar a Dios al respecto, debe de ser algo muy grande, ¿no? Una situación acá debido a muerte o un problema muy denso. Pero como que los problemitas, dices, bueno, pues igual me quedé sin feria ahorita, pues igual le pido prestado a mi compa o a mi papá, a mi mamá, lo que sea. Y salgo de este atorón, ¿no? Y no sé por qué a mí me pasa eso. Y a lo mejor no soy el único que piensa así o que le ha pasado eso. Pero al final la Biblia dice, ¿no? Que debemos de orar por todo. Que debemos de Proverbios dice, ¿no? Que parafraseado, que incluyamos a Dios en todos nuestros caminos, ¿no? Entonces, ciertamente es como lo planteas, ¿no? O sea, ¿a quién corres? ¿A quién vas cuando tienes una situación difícil? Del tamaño que sea, ¿no? Porque al final del día yo creo que en situaciones pequeñas o grandes, incluir a Dios creo que sería lo ideal, ¿no? Y es como una relación, man. Hemos estado hablando un poco sobre ese tema, nuestras relaciones con nuestras esposas. Y de repente cuando realmente estás metiendo todo el empeño en tener una relación buena con tu esposa, con tu pareja, al final te das cuenta que una buena relación es incluirla en todo, man. ¿Sí me explico? O sea, una buena relación, una relación que tú dices, yo estoy teniendo una relación bien chida ahorita con mi esposa, y si lo ves, la estás incluyendo en todo. En todo. Le estás preguntando cómo amaneció, estás en el trabajo, cómo vas, qué estás haciendo. La estás incluyendo. Chécate esto, mira acá. La incluyes, le preguntas. Y al final del día, yo lo visualizo así. O sea, la relación con Dios es como una relación de pareja. ¿Me explico? Y luego, creo que alguna vez lo platiqué contigo, man, pero... ¿O qué piensas al respecto? Sí, estoy de acuerdo. Yo me acuerdo que alguna vez lo platiqué contigo y aquí hace mucho énfasis en que dice, alégrense cuando tienen que pasar por tiempos difíciles, tiempos de prueba, ¿no? Ajá. Y sí me llama mucho la atención de por qué alégrense, ¿no? Y te digo, repito, alguna vez lo platiqué contigo y yo siento que Dios es como la escuela, man, es como la primaria o la secundaria, ¿no? Donde el maestro, el profesor, te iba enseñando ciertas cosas, ¿no? A lo largo del periodo. Uh-huh. Y finalmente viene la prueba final. Y si la pasabas, pues vas al siguiente grado, ¿no? Sí. Lo lograste. Un poco yo siento que eso hace el Señor con nosotros. Al menos yo lo he visto en mi vida. Y yo siento que de repente contigo y conmigo, de repente estamos hablando algún tema de hey, estén alertas, ¿eh? Porque el diablo no descansa. Pónganse truchas porque el diablo no descansa y está como león rugiente. Y seguido estamos hablando, es que fíjate, y de repente, ¡pum! Alguna situación con mi hijo. Ya. Digo, Señor, por algo tú estabas alertándonos de prepararnos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos ver las pruebas como digo, lo hemos platicado en otros episodios y las pruebas, no es como que Dios tengo ganas de ver cómo anda Gama, a ver, vamos a echarle una pruebita. No. O sea, Dios no tienta a su pueblo de esa manera, man. Ya. Yeah. ¿Sí me explico? Él permite que sucedan situaciones para obviamente, para llevarnos a un nivel más y en ese nivel siempre va a haber una recompensa, pues. Ya. Yo lo he experimentado así, man. Que básicamente es la razón por la que dice Pedro, alégrense. Que de hecho Santiago también lo dice. En Santiago capítulo 1, verso 3 dice, alégrense cuando tengan que pasar diversas pruebas. Y Santiago 1:3 ya lo habíamos platicado, man. Y platicábamos esa parte de por qué Santiago dice que se alegren. Y lo que platicábamos y aterrizábamos era que Santiago dice que nos alegremos no por la prueba, sino por el resultado de ella. Exacto. ¿Sí? Entonces, prácticamente es lo que Pedro está planteando también aquí. O sea, es alégrense porque va a haber una recompensa. Y de hecho lo dice al final, ¿no? Al final dice, la fe, ¿no? Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Uh-huh. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea, alégrense por la recompensa que va a haber. Pero habla de un tiempo breve de pruebas, ¿no? Entonces,
Esto quiere decir que las pruebas tienen un final, Sí, yo no pero que conozco. también tienen un propósito, ¿no? Exactamente, tiene un propósito, tiene un fin. Yo no conozco a alguien que constantemente esté en pruebas, ¿no? Ya, totalmente. Habrá gente que a lo mejor todo el tiempo se esté quejando, bueno, pues eso es diferente, ¿no? Porque sí conozco a varios que todo el tiempo, no, el enemigo me trae y siempre que te lo topas, no, hermano, el chanclas me trae, pero sí arrastrando la toalla, pero en victoria. Oh, pues, ¿no? No, pues no puede y siempre es como que ya una queja constante, pero habitualmente no conozco gente que todo el tiempo está en pruebas, ¿no? O sea, de hecho, Dios no funciona así, man. O sea, nos lleva por un periodo de estabilidad y de repente, viene la prueba, ¿no? Y es un periodo corto, incluso la misma Biblia dice, el Señor no va a tentar más, o sea, el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Ya. Y eso nos da una esperanza súper grandísima de saber que la prueba por la que estamos transcurriendo, si Dios la permitió, y ya la habíamos discutido en otros episodios, pero si Dios permitió que esa prueba llegase a nuestras vidas es porque Él sabe que tenemos con queso, ¿no? Que hemos alcanzado cierta madurez, hemos entendido ciertas cosas a lo largo de semanas, meses de estudiar la palabra o como sea, pero el Señor permite y es cuando pues, nos debe dar la alegría si salimos victoriosos. Si no pasamos la prueba, pues qué tristeza, ¿no? Porque es decir, prueba no, ¿cómo dicen? Prueba no superada. Prueba no superada, pues es lección no aprendida y otra vez, desde el principio que empezaste otra vez, ¿no? From the top. Creo que es justo esa parte, man. Creo que ahí es donde te das cuenta y puedes identificar que la fe no es auténtica. Yo conozco a muchas personas. Incluso hay un par de personas ahí que son amigos de mucho tiempo. Que justo, man, estos dos amigos, a uno falleció su papá y a otro amigo falleció su mamá. Cuando estaban morros adolescentes, man, por ahí. Y sucede, man, que estos dos amigos estuvieron en la iglesia, crecieron en la iglesia y todo. Enferman sus familiares, uno su mamá y el otro su papá. Fallecen. Y da la casualidad que ahorita en su adultez están súper alejados, man. Y te das cuenta, man, que tienen como un enojo contra Dios. Y algo que he detectado en ese enojo que ellos tienen contra Dios, en esa rebeldía que ellos tienen, te das cuenta que es porque ellos en su momento, lo que entiendo es que le pidieron a Dios que sanara a su papá, le pidieron a Dios que sanara a su mamá, y como no fueron sanos, ellos culpan a Dios de esa situación. Y al final del día, lo que Pedro está planteando aquí es que la fe auténtica es la que va a ser probada. Y cuando pases esa situación difícil, que al final eso se va a manifestar, o sea, las situaciones difíciles, pues se van a manifestar, pues, a lo mejor muchas veces en enfermedad, a lo mejor algún tiempo de escasez, problemas financieros. Incluso, yo creo que la prueba de la fe se manifiesta, vamos a decirlo así, a veces en problemas emocionales o problemas sentimentales, man. Hay muchísimos casos, man, de gente que tiene un noviazgo dentro de la iglesia y son los más fieles del mundo, man. Son las personas que están ahí echándole ganas y con todo, ¿no? Porque la novia, el novio está ahí. Y van a todas las reuniones y no se pierden ninguna reunión y son los más fieles y los más fervientes del mundo. Pero nomás truenan, man. Y te volvió a ver, man. Y yo creo que la prueba de la fe incluso, man, se manifiesta en temas sentimentales, man. O sea, realmente tu fe es genuina, que aunque tu novia o tu novio te corten, ¿vas a continuar siguiendo al Señor? ¿Realmente? Órale. ¿Me explico? Abriste un tema que no se me había ocurrido, fíjate. Yo conozco mucha gente que si les quitas la música, hablando en el contexto de la alabanza, ese es otro dentro de la temota. iglesia, te vas a dar cuenta que están completamente desnudos, o sea, no tienen nada, ¿no? Esa es su fe. Esa es su fe, ese es su fe, Ese es su por, Dios. por eso están ahí, men. O sea, están siguiendo a un Dios que no es
el Dios de la Biblia. Estás siguiendo al Dios no sé cómo llamarlo para no mencionar una tontería, pero pues están siguiendo un Dios falso que no es. Yeah. Quítales la música, quítales el ministerio, quítales no tiene nada, man. Entonces, es prueba de que no tiene una fe genuina. Y dentro de todo eso, pues hay un montón de falsedades, un montón de fingimientos, no hay evidencias, obviamente no hay obras. O sea, sí. Está muy pesado. Sí, ahora sí que su fe está construida sobre arena, pues. Que en cualquier tormentita, cuello, ¿no? Sí, man. Y esta parte es interesante, man. Y hay una parte en la Biblia, y hemos platicado mucho de este personaje, ¿no? Y es Job. Y si alguien que fue probada su fe fue Job, man. Uh-huh. Porque ciertamente pasó por situaciones, lo hemos platicado muchas veces, y hemos caído a la conclusión, y creo que yo creo que nadie, ni ha habido, ni habrá después de Job, que haya pasado por tanto, ¿no? Y sí estuvo muy pirata. Sí, ¿no? Estuvo muy... sí. Más o menos. Sí. No, sí estuvo heavy. Entonces, hay una parte ahí en Job, en el capítulo 13, verso 15, que Job decía, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Y me gusta como dice en la NTV, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Y esa es la conclusión que yo llego, man. O sea, yo no tengo para dónde ir, man. Así me matara una enfermedad, a alguien de los míos, yo no tengo a dónde ir, man. Solamente tengo a Dios, ¿verdad? Sí está pesado eso. No tengo a dónde ir. No me hago en otro lugar. Yo no podría regresar atrás, man. Ni siquiera pensando en enojarme con Dios o un tema así, porque yo realmente no tengo a dónde ir, man. No tengo otro lugar a donde ir. Yo ya estuve lejos de Dios. Yo estuve bien alejado de Dios, estuve en la oscuridad totalmente. Ahora sí que yo ya he probado las dos caras de la moneda. Y no tengo otro lugar donde ir. Sí, hace ratito lo platicábamos, ¿no? Y es básicamente lo que Job está diciendo. Sí. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. No tengo nada más. Ni no tengo a nadie más. Sí, hace ratito lo platicábamos y te preguntaba, ¿no? Igual tú me puedes engañar a mí, te decía. Me puedes engañar a mí, puedes engañar a todo el mundo, ¿no? Ya. Yeah. Pero tú por dentro sabes que no hay manera que des marcha atrás, ¿no? Y cuando tienes esa certeza en tu corazón que ni siquiera intentas explicársela al que está al lado de ti. Simplemente dices, yo sé, tengo esa certeza, yo sí creo que mi fe es genuina. Sí creo que mi fe es auténtica, ¿no? Y claro, estamos en esta vida y platicamos, ¿no? Hay pecado y hay maldad y estamos en un proceso, por supuesto. Pero ese es tema de otro capítulo. Ahorita estamos discutiendo si nuestra fe es auténtica y si hay evidencia. Si a dónde te refugias en las pruebas. ¿Cuál ha sido tu avance desde que conociste al Señor? Si tú dices, es que no ha habido ningún avance, veo que sigo actuando igual, veo que en vez de ir al Señor voy para allá. O sea, si ves que todos estos puntos que hemos estado platicando alrededor de este podcast, pregúntate entonces, ¿qué está pasando, no? Yeah. O sea, examínate, aquí lo dice claramente, lo voy a leer. Dice 2 Corintios 13:5, dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. O sea, te está diciendo que tú adentro de ti mismo, dice, tú sin duda sabes si Jesucristo, está o no entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Lo que dice el 2 Corintios 13:5, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Qué grueso, ¿eh? Sí, está muy pesado, man. Examínense, es lo que te está diciendo, examínate. Sí. No te engañes, hay un pasaje que dice, no se autoengañen. Sí, y aquí a una de las conclusiones que yo llego, porque al final del día también, de todo esto que estamos hablando, creo que surgiría la pregunta de, ¿y cómo puedo fortalecer mi fe? Ah, bueno, ese es otro tema, claro. Sí, entonces, yo creo que una de las cosas, como uno puede fortalecer la fe,
es conocer a Dios, comunión con Dios, ¿no? Porque al final... Aquí lo tengo, papi, mira, nomás. ¿Ah, sí? Porque al final del día, men, para poder confiar en alguien, necesitas conocerlo. Es imposible confiar en alguien que no conoces. O sea, yo no le soltaría las llaves de mi casa o de mi carro a alguien que no conozco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no confío en esa persona. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Pero de lo contrario, yo sin problema te podría confiar mi casa y mi carro, la llave de mi casa y de mi carro, porque yo te conozco, pues. Uh-huh. Entonces, ¿a qué punto va el conocimiento te lleva a confianza. Entonces, sin duda la comunión con Dios y una comunión honesta, una comunicación, una cercanía honesta con Dios. No ese cliché que a veces con la que hemos crecido muchas veces. Es una comunión de verdad, o sea, una cercanía de verdad, una búsqueda de verdad. Sí. ¿Sí? Y otro punto que yo creo que puede fortalecer mucho nuestra fe es la comunión unos con otros, man. ¿Por qué? Porque sin duda hay un punto importante que cuando ahora sí que vamos a decir así, cuando compartimos nuestras luchas, uh-huh, como que eso acrecienta nuestra fe. Cuando te das cuenta que no eres el único que a veces estás batallando con ciertas cosas, uh-huh, cuando eres el único que te das cuenta que estás corriendo, a veces uno pareciera que piensa que está corriendo solo la carrera. Y hace poco platicábamos en una parte, ¿no? Donde decía, creo que era Pedro también, toda la familia de creyentes está pasando por diferentes pruebas. Creo que es en donde platicábamos del diablo anda como león rugiente. Yeah. Y luego termina diciendo, porque en todo el mundo, básicamente, los creyentes están pasando por uh-huh, las mismas pruebas que ustedes, ¿no? Uh-huh. Y es verdad. Y a veces uno pierde el foco de eso. A veces, a mí, por ejemplo, una vez te platiqué, ¿no? Cuando mi esposa empezó con temas de dolor de cabeza y que le dolía mucho la cabeza y le dolía mucho la cabeza. Y obviamente como humano uno lo primero que piensa es, pues tiene un tumor, sí, tiene un rollo acá mal en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que tú padeces lo mismo que mi esposa, pues, sí, migraña. Sí. Y yo me acuerdo que yo nunca había platicado contigo sobre ese tema. Y cuando yo empecé a platicar contigo sobre el tema de la migraña y que tú me empezaste a decir qué es lo que tú pasas, hace cuenta que yo me quitaron un peso de encima, man. Estuvo bien curado esa onda. Porque hace cuenta que yo pensaba, yo decía, acuerdo, es que Laura está enferma, Laura se va a morir, ¿no? Tiene un tumor y te vienen mil cosas a la cabeza y te da temor, ¿no? Y cuando dices, ok, pues Edgar también pasa lo mismo y tiene los mismos síntomas y tiene los mismos... Entonces, aquí o hay mucha coincidencia o los dos tienen tumor en la cabeza, ¿sí me explico? Sí. Y ahí es donde caes a la conclusión de que es parte del tema de lidiar con la migraña, pues. Sí. Y dices, oh, ok. Y creo que espiritualmente pasa lo mismo, man. Órale, qué buen ejemplo. Pasa lo mismo cuando dices, vato, es que yo también estoy batallando, de repente por nada me enojo. Vato, yo también estoy batallando con este tema o con aquel tema. Sí ha pasado, man. O sea, ahorita que mencionas... Y eso está chido, man. Está pasado porque sí me ha sucedido que de repente estás, no sé, batallas con las mismas cuestiones y dices, ¿será que no te conozco, señor? ¿Será que le estoy hablando al aire nomás? Pues, ¿o qué pasa? No veo claro, no te escucho, no salgo de donde mismo, sí, una época difícil de frustración, de dudas, y de repente volteas a tu derecha y te das cuenta que tu hermano está en las mismas que tú, ¿no? Yeah. Simplemente es un proceso que el Señor está permitiendo por el que debes de pasar, porque el que debes de atravesar, y es así, man. Sí. Es así, la vida cristiana con el Señor es así, man. Sí, ¿no? Estamos en un proceso de santificación. Eso. Estamos siendo santificados, estamos siendo pulidos. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese proceso, man. Y esa parte está chida y creo que la comunión es importante. Si te fijas, man, esta parte yo creo que puede dar mucha señal. Y cuando una persona anda mal, cuando una persona empieza a desviarse, lo primero que hace es alejarse de la gente, man. Sí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque bíblicamente la palabra nos habla de que tenemos que tener comunión unos con otros, dice Juan.
Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice Juan. Entonces la Biblia nos habla de tener comunión, porque eso enriquece demasiado. Eso no, creo que son de los elementos que Dios ha puesto en nuestra vida para perfeccionarnos, ¿no? La comunión entre hermanos. Y creo que eso fortalece mucho nuestra fe. Cuando te das cuenta que estamos corriendo la misma carrera y estamos teniendo dificultades similares, cuando platicas, ¿no? Y tú cómo lidiaste con esa situación. Oh, fíjate que yo lidié de esta manera, fui por acá, fui por allá, este versículo me ayudó, esta parte, y todo eso te enriquece bien machín, man. Sí. Y creo, ahorita pensando en esto, creo que ese es uno de los principios de este podcast, man. Es una de las premisas de este podcast, el decir, hey, aquí estamos nosotros, que estamos juntos corriendo la carrera. Estamos caminando igual que ustedes. Estamos batallando con situaciones, estamos batallando con enfermedades en la familia. Claro. También de repente salimos corriendo al hospital yo con mi esposa que batalla con el tema de la cabeza y que de repente ya no la ve de llegue. Yo que batallo de un chorro con temas de problemas respiratorios por el tema COVID. De la pandemia, ¿no? Entonces, constantemente. Yo no tiene mucho, o sea, abriendo machín mi corazón, man. Yo no tiene mucho que yo hablaba con Dios y yo acá llorando, le decía, Señor, yo tengo miedo a las enfermedades. Yo le tengo miedo a las enfermedades, vato. O sea, lidiar con temas de enfermedad a mí me da temor, man. ¿Ah, tanto así, neta? Sí, vato, porque yo viví la pandemia bien fuerte, pues. Sí, es que yo viví la pandemia bien fuerte y nuestra hija tenía 1 año de edad y algo que a mí me estaba tronando la cabeza porque yo estaba encerrado en el cuarto y mi familia afuera, o sea, en las otras áreas de mi casa y yo sin poder comunicarme con ellos más que por WhatsApp. Y cuando Laura de repente me dice, Raquel está acá teniendo síntomas. No seas loco. Y tenía 1 año de edad, man. Y sin poder hacer nada, tú. Estás encerrado, sin salir. No, fue bien duro, man. Fue bien duro que un amigo que yo quería mucho de la iglesia se muriera por la pandemia y que habíamos empezado juntos con la enfermedad y que se muriera, vato, fue bien duro para mí. Entonces, de repente, yo pensar, digo, mi papá, ¿no? Que tiene cáncer y lo veo cómo lidia con eso y de repente está en el hospital y cómo es tan difícil estar en un hospital, cómo es tan duro estar en un hospital, picado por todos lados en las venas, No, es algo muy feo, man. La enfermedad es algo muy feo y yo sí, no tiene mucho que yo le dije, Señor, yo sí tengo temor, yo sí tengo temor al tema de las enfermedades. Lidiar con eso, a mí sí me da temor. ¿Será que yo nunca he pasado por algo así? que no tengo registro en mi cabeza de eso. Es que lidiar con... Digo, la raza que nos escucha y nos ve que ha lidiado con cosas puede entenderlo, ¿no? Por supuesto, sí, no, pero órale. Y es eso, men. O sea, estamos en esta carrera. Estamos juntos corriendo esta carrera. Tenemos igual temores, igual tenemos dudas a veces, igual tenemos conflictos. A veces yo batallo mucho con mi carácter, men. Yo batallo a veces con cosas. Pero aquí lo chido, y es algo que hemos platicado ahí en la iglesia con la raza, o sea, la gran diferencia ahorita es que ahora tenemos al Espíritu de Dios. Ahora su Espíritu mora en nosotros. Es el que nos da poder. ¿Me explico? Ahora hay una gran diferencia, ¿no? Antes estábamos huérfanos y ahorita estamos en casa, ¿no? Con el Señor. Y no estamos corriendo solos. No estamos solos, exactamente. O sea, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero en mi humanidad, yo confieso y me muestro vulnerable ante Dios, ¿no? Porque Él me conoce. Entonces, creo que la premisa de este podcast es eso. Creo que lo que más queremos es decirles, raza, aquí estamos junto con ustedes, ahora sí con luchas por fuera y temores por dentro, como decía Pablo, ¿no? Sí, pues es darnos ánimo, ¿no? Y para eso, hace ratito mencionabas que pertenecemos a una comunidad, ¿no? Yeah. Entonces, pues las pruebas pues no son necesariamente para pasarlas solas, ¿no? Por eso tenemos a la comunidad. Oye, échame la mano, ayúdame. Fíjate que
tener estas dificultades. Por eso Dios, es un programa que vamos a hablar próximamente, pero Dios ya ha predispuesto todo. Dios ya ha puesto todos los ingredientes en esta mesa para que cuando lo ocupes, vengas y lo agarres. Yeah. El Señor ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida en integridad, ¿no? Una vida plena, dice la Biblia, ¿no? Totalmente. Entonces, pues hay que echar mano de todo eso, de todas las herramientas, así que como los juegos de ahí de Nintendo, ¿no? Yeah. Equípate machín y para cuando venga las pruebas y las dificultades, pues tengas con qué defenderte, ¿no? Tengas con queso, ¿no? Tengas con queso. Sí, pues bueno. Pues ese es el tema de hoy, raza. Y pues antes de despedirme quiero hacer una aclaración. Hace poquito nos llegó un mensaje por ahí, un comentario en uno de los episodios donde alguien decía, ¿no?, que nos sugería no usar... es mi culpa, yo creo. No usar la palabra de la W, ¿no? W-E-Y, ¿no? Sí. Es que yo digo mucho man. Sí, y digo, yo también la uso bien machín. Y no, nosotros no usamos esa palabra, ¿no? Esa es la aclaración que quiero hacer. Nosotros no usamos esa palabra. De hecho, digo... Ni en el pasado la usábamos, ¿no? Sí, ese es al punto que voy. Entiendo que gracias a Dios y a YouTube puedes llegar a muchos lugares, ¿no? A lugares que ni te imaginas. Pero, por ejemplo, nosotros somos de México. Y en México se usa mucho esa palabra. Pero esa palabra se usa mucho en el centro de México. Nosotros vivimos en el norte de México. Y creo que acá en el norte casi no se usa. Un que otro la usa, pero no se usa tanto. Y ciertamente, de hecho, cuando estábamos sin Dios, yo tampoco era una persona que usaba esa palabra. No. Porque también siento que no es muy usada en nuestro contexto, ¿no? Quien la usa probablemente es gente de fuera, pero la gente local, norteña, casi no la usa. Pero en nuestra jerga, men se usa mucho. Men, ¿no? Que es hombre en inglés, ¿no? Sí, pues sí, pero no nadie dice men como yo. O sea, cuando yo digo men, no me refiero sí, hombre. Es como que men. No sé qué significado le doy, pero sí. Pero es que sí es una forma de usar. Creo que se usa mucho en el noroeste, donde somos nosotros. Se usa mucho la palabra men. Mucha raza usa men. Sí. No, men, y no, fuimos para allá, men y men. Entonces, la palabra que usamos es men, para que no se malentienda. Y pues quería hacer esa aclaración. Para el que tenga dudas, ahí está. Y pues nada, también agradecerle sus comentarios. Está chido que la raza se reporte. Cómo no. Hay gente que queremos mucho, como nuestro compa Ángel Sánchez, que pronto lo vamos a tener aquí en la mesa, hermano. Sí. Y que se reportan, y la neta se me hace bien chido. Pues le mandamos un saludo a todos. Igual, sigan comentando, dejen el like, compártanlo. Y pues es todo, hermano. Bye. Ahí nos vemos a la que sigue. Gracias, pasa a todos. Sobres.